grupo generador, vamos a necesitar un espacio lo suficientemente grande, dependiendo del tamaño también del generador. Por ejemplo, acá vamos a necesitar una ventana, ¿sí? Para que pueda, tipo persiana, para que pueda entrar aire. Si no hay aire, pues va a ser difícil la ventilación y vamos a generar problemas al generador. Y tiene que haber espacio también entre muro y el generador en todos los lados. Entonces aquí nos está mostrando como la ubicación de los componentes, ¿no? Entonces el radiador, los tubos, este es otro aspecto importante. La salida, ¿no? Los escapes de los gases que han sido quemados hacia el silenciador y hacia la parte externa que debería estar en la parte superior siempre, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Las alimentaciones alternas del tanque. El, el grupo tiene su tanque y luego hay que poner un segundo tanque y un tercero inclusive para que nunca falte el combustible, ¿ya? Y aquí está el sistema de ventilación que necesita la instalación en un grupo electrógeno, ¿sí? Entrada y salida, y siempre es importante. Sin eso va a ser complicado, ¿ya? La salida es igual, ¿no? Son importantes estos detalles en la instalación, en la tubería, ¿ya? Los codos, los acoples, etcétera, ¿ya? El silenciador es importante porque pueden, en algunos lugares se suele condensar inclusive. Hay que tener mucho cuidado por los tramos en donde están y cómo estamos haciendo los tramos de salida. Traten de no dar mucha vuelta, muchos codos para esta salida, porque si no se va a complicar, se va a condensar y vamos a arruinar el sistema de escape y de salida. Aquí está justamente, se tienen, o si no, pues hay que instalar unos tapones de drenaje, ¿no? Porque se condensa, especialmente en ese lugar donde sale, y hay muchas curvas, entonces hay que hacer un drenaje. Eventualmente se abre y se verifica, y si hay líquido condensado, pues sale de ahí, ¿ya? Y bueno, las posiciones igual, ¿no? De las bombas de agua, el radiador, termostatos y el mismo motor, ¿no? Las baterías, las conexiones deben ser claras, positivo rojo, negativo negro, ¿no? Y si hay la unión de dos baterías, de la misma manera, ¿sí? Aquí tenemos la conexión final, ¿no es cierto? Y aquí hay conexión en serie y continua, ¿no? Tenemos aquí en este caso teníamos 12 voltios, en serie, perdón, en serie tenemos 24 voltios, o sea, estamos incrementando el voltaje. Y aquí está un ambiente ideal de cómo debe hacerse la instalación de un ambiente para el grupo generador. Aquí tenemos las ventanas, como hemos visto, y aquí está en el techo, por encima, fíjense, del silenciador, y ahí el tubo de escape, ¿ya? Para que no contamine el ambiente, ¿ya? Y aquí hay un tanque, si se dan cuenta, ¿sí? De combustible. Aquí hay un tanque debajo del equipo, del generador, pero aquí hay un subtanque que alimenta. Cuando a este le falta, este alimenta, pero a este después hay que alimentarlo. Entonces tenemos un juego mucho más holgado para poder abastecer de combustible al generador, ¿ya? Entonces, hemos hablado de los niveles de ruido, ¿no es cierto? Aquí está diciendo que el nivel de ruido no debe exceder de 40 a 50 decibeles, ¿ya? Porque eso puede provocar problemas de audición o deficiencias en el sistema auditivo. Aquí hay una escala de cómo los ruidos pueden llegar a ser dañinos en relación a los tipos de ambientes y maquinarias. Fíjense que los más ruidosos son los aviones, 140 decibeles, 130, 140 decibeles. Por eso es que cuando el avión está partiendo o llegando es bien difícil hablar, ¿no es cierto? Es un ruido enorme, sus motores son muy ruidosos, ¿ya? Luego están las otras máquinas, ¿sí? Que en talleres, por ejemplo, ¿no? Las sierras de corte, en fin, los camiones, ¿no? 90 decibeles,
Los vehículos livianos están hasta los 90 o 80, 70 decibeles. Y las otras, ¿no? De una conversación normal, sin gritar, nada, entendiéndose, escuchándose, está entre los 50, 60, 65 decibeles. ¿Ya? Entonces, cuando un generador tiene más allá de ese ruido, hay que insonorizarlo, hay que tomar medidas de seguridad. Las radios, dependiendo del volumen, 30 a 40 decibeles. Las plantas, por ejemplo, están a 10 decibeles, ¿no? Siempre hacen ruidito. Ahí está. Entonces, el umbral del dolor para la oreja está entre los 120 más o menos decibeles. Imagínense en una fiesta, ¿sí? Eso para abrir un paréntesis, ¿no? A veces las fiestas van por encima de los 120 decibeles. Cuando uno está en ese umbral, la norma dice que usted debería estar 15 minutos máximo ahí expuestos a ese nivel de ruido. Pero nuestras fiestas duran horas y a más niveles de ruido. Por eso es que además de la bebida, el por qué uno anda chueco y anda muy mareado es por el nivel de ruido al que ha sido expuesto. Aquí entonces está, fíjense, el número de horas de exposición frente al nivel de ruido al que está expuesto. Si tenemos 115, fíjense, nivel de ruido, decibeles, dice acá un cuarto de hora, 15 minutos, no más, ¿sí? Entonces, en una fiesta uno debería estar 15 minutos, pero estamos horas, ¿no? Por eso es que salimos mareados y por eso es que desequilibramos y andamos mal y todas las consecuencias, además de la bebida, ¿no? Y si no has bebido, pues sales fatigado, o sea, ¿por qué? Porque tu sistema auditivo tiene mucho que ver con tu sistema de equilibrio y todo lo demás, entonces hace mucho. Y aquí entonces ya. Y cada vez, mire, cuanto baja el nivel de ruido, el tiempo de exposición se incrementa. Para poner un ejemplo, si estamos en los niveles de 90 decibeles, que ya hemos dicho que es un nivel de ruido que es incómodo, puedes estar 8 horas, ¿sí? En un nivel, pero y ahí necesitas adicionar los tapones, por ejemplo, ¿no? En seguridad, ¿sí? Entonces, trabajando 8 horas, no puedes estar expuesto a más de 90 decibeles, ¿ya? Y aquí hay otra, los típicos de sonido, ¿no? Umbral de audibilidad, bueno, el bosque, ¿no es cierto? Y aquí están los generadores, fíjense, a eso queríamos llegar con este cuadrito, con toda la explicación. Aquí está un generador. ¿Cuánto es el nivel de ruido aproximado? Dependiendo, ¿no es cierto? Es aquí, ¿sí? Entre 60 a 65 decibeles, que debería ser un nivel de ruido aceptable que deba generar un grupo electrógeno, un generador. Porque cuando está por encima de ese ruido, ya hay que optar por la insonorización o alejarlo, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es la idea. ¿Ya? Por eso cuando estamos en oficinas, centros comerciales, hay que cuidar y se mide el sonido. Ustedes saben bien que hay el sonómetro para eso. Miren este otro grupo, este otro generador grande, expuesto, ¿no es cierto? Y ese ya está dentro del umbral del dolor. Fíjense, entre 80 a 140 decibeles. Un ruido de un generador puede asemejarse a un camión, y hemos dicho que es el motor térmico, es grande, hace el ruido, o puede llegar también a tener un ruido parecido al del avión. Entonces, dependiendo. O sea, hay que cuidar ese detalle de la seguridad. ¿Ya? Vamos a avanzar. Entonces, por eso se habla en el montaje y aislamiento de la vibración. O sea, hay que evitar que además del ruido que se presenta de por sí en el generador, hay que evitar que se den las vibraciones por efecto de un mal montaje. Un mal montaje puede adicionar ruido al sistema, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta bien las cimentaciones para evitar estos problemas que no solamente podrían generar ruido, sino podrían generar problemas de vibración y eso provocar fallas
dentro del mismo componente como equipo. ¿Ya? Ahora, otros datos importantes en relación a cómo se alimenta están en los tableros eléctricos, ¿sí? Entonces, los generadores también pueden alimentar tableros muy importantes como estos, donde vamos a tener tensiones nominales de alimentación, corrientes importantes, fíjense, 1600 amperios, ¿no? Y bueno, la de cortocircuito, 35 kiloamperios. Estos son función de la capacidad también que debe ser cubierta por el generador. ¿Sí? Para eso es que se mira el tablero principal o el tablero que va a alimentar el generador. Entonces, si son dos circuitos diferentes, son dos tableros diferentes. Si es uno mismo, pues ahí es donde está el tema de la elección. ¿Sí? Muy bien. Vámonos al siguiente y último capítulo. Mantenimiento, ¿sí? Bueno, el tema de la concepción, de los conceptos de mantenimiento, casi ya no vamos a ver, ¿no? Hay que ir tomando en cuenta una recomendación importante. Cuando se compra un equipo, uno tiene que mirar el manual, el catálogo, que es una parte importante, ¿ya? Ahora, algo que sí hay que tomar en cuenta en todo equipo, y entre esos eh, el de los motores, etcétera, es el grado de protección IP. Un grado de protección IP mayor siempre va a ser el que va inclusive permitir una mayor durabilidad del equipo, ¿no? Cuánto es permisible la penetración de líquidos y de sólidos, el número, cuanto mayor es mucho más protegido, ¿ya? Ahora, la protección IK habla de la robustez, es decir, cuán deforme o cuánto puede soportar golpes sin deformarse, ¿no? Igual, el número mayor implica una mayor resistencia. El tema del mantenimiento tiene que ver ahora con esto, ¿no? Una máquina cuando está nueva en el diseño, pues tiene una mayor resistencia a las fallas. En la medida en cómo va a pasar el tiempo, la máquina va a empezar a bajar su resistencia a la falla y cada vez va a empezar a fallar inevitablemente y vamos a empezar a hacer cambios importantes dentro de sus componentes, repuestos, ¿no? Y cada vez vamos a requerir más repuestos, hasta que en algún momento ya no va a valer la pena repararlo. Y ahí hay que hacer una decisión técnico-económica para establecer en qué momento voy a cambiar este generador por uno nuevo, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos, los componentes que dañan las máquinas y entre esos los generadores? Están el agua o la humedad presente en el sistema, los barros, ¿no es cierto? Los que se generan, el exceso de calor, el enfriamiento igual excesivo, la congelación, o las partículas suspendidas o las partículas expuestas que pueden dañar. Sobre todo en el motor de combustión, ¿sí? Ahí es donde se pueden presentar estos 5 efectos, estos 5 agresiones. En el generador también se va a dar sobre temperatura, puede darse también presencia de humedad y de partículas. Tampoco está muy lejos, ¿no? Entonces, esto porque hay que ir haciendo un historial de maquinaria para que se pueda eh, hacer un seguimiento del comportamiento de las máquinas. Esto es vital, ¿ya? Y luego hay que hacer unas tablas de mantenimiento. Bueno, acá no vamos a entrar en ese detalle de los estilos y modos de mantenimiento, pero sí hay que recordar de todos estos aspectos, cómo las planillas de datos de los equipos nos van a servir acá, ¿ya? El registro de compra, cuándo se ha comprado, cuánto ha costado, cuáles son las condiciones, qué cosas tiene, ¿no es cierto? El inventario inicial, hay que registrarlo. Hay que hacer también eh, qué ítems son de alta rotación para el tema de cambio de partes y repuestos. Hay que ir identificándolo, ¿sí? Lo que nosotros recomendamos siempre es copiar la placa de características de los componentes y del generador mismo, para que se tenga registrado
con fines de hacer una automatización del programa de mantenimiento. ¿Ya? Luego, eso es lo que dice acá, ¿no? Un registro. ¿Para qué? Cuando se tenga la necesidad de hacer un reemplazo o de hacer alguna modificación importante o de recuperar algún aspecto de origen, eso nos va a servir demasiado. ¿Sí? Ok. Ahora, en el inventario de máquinas hay una cosa importante. Una cosa es inventariar el generador como generador, pero después hay que inventariar el generador mismo, aparte el motor térmico y dentro de cada parte, por ejemplo, motor térmico, el motor de arranque, el volante de inercia, la culata, etcétera. Esas cosas también tienen que ir identificándose dentro de un inventario. En el generador propiamente igual, el rotor, el estator, la excitatriz, los diodos, etcétera. Y de cada uno, por ejemplo, en este caso el motor de arranque es otro componente, el motor de arranque, rotor, estator, igual. Entonces, es todo un inventario grande que se hace en un grupo generador, porque como verán, son dos máquinas ya de por sí complejas que se van a unir y entonces el inventario siempre va a ser grande de un grupo generador. ¿Ya? Bueno, ahí es donde hay algunas ideas acá de cómo se pueden utilizar marcas, corriente, tensión, todo lo que una placa de característica puede ofrecer como información, pero sobre todo hay que acudir también al catálogo o al manual de partes, que es de donde es mejor considerarlo todo y verificar y contrastar contra lo que realmente se tiene. ¿Ya? Y a partir de eso y de la toma de datos, lo que hay que hablar es cómo se hacen los programas de mantenimiento, en este caso aplicados a generadores. Acá podemos decir entonces que los planes de mantenimiento van a estar en función de qué, de la necesidad de qué tan importante es la actuación de un generador eléctrico en una infraestructura. Si yo tengo una infraestructura que yo tengo el generador en modo auxiliar, entonces lo voy a verificar, ¿no es cierto? En esa medida, la potencia que va a manejar no es mucho, pero entonces el programa se va a abocar a un plan específico. Pero si voy a tener un generador que está por encima del 50% de la potencia nominal, le tengo que aplicar otro plan mucho más riguroso todavía, si la potencia que va a absorber el generador va a ser al 100%. Va a depender de eso entonces el plan de mantenimiento que vamos a aplicar, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata? De proporcionar seguridad, mantener equipos, reducir al mínimo los tiempos de paradas, etcétera. En el caso, por ejemplo, de las exigencias mayores a los grupos. Aquí hay algunos ejemplos de cómo se ve un software de mantenimiento aplicado a equipos en la industria. Entonces, se puede incorporar dentro de estos programas uno de los ítems importantes para hacer el chequeo o la revisión de los grupos electrógenos. ¿Ya? En todos los programas hay que personalizarlos. ¿Sí? Si no hay dentro de la empresa y el grupo generador es importante, a ese hay que aplicarle. Pero lo ideal es que el programa de mantenimiento primero sea aplicado en términos genéricos a toda la maquinaria y de esas maquinarias el grupo electrógeno. Hay que darle su importancia en la escala de valores, en la escala de priorización de las maquinarias. ¿Ya? Y ahí están ejemplos de software. ¿Sí? Entonces, se pueden tener reportes importantes para poder tomar decisiones y establecer los presupuestos para cada gestión. ¿Ya? En eso consisten básicamente los programas de mantenimiento. ¿Sí? Ahora, a ver, para esta parte, aquí tengo yo un check, ¿no? Se pueden aplicar diferentes tipos de checks, ¿no? Hay que separarlos de detalles del grupo electrógeno, la información general. Luego estamos hablando de cómo está el sitio del emplazamiento, las seguridades del lugar donde está instalado el grupo electrógeno o el generador, el sistema de refrigeración, aquí, todos son checks, ¿no? Que ir chequeando. Sistemas de radiador, ¿sí? Sistema de intercambiador de calor, sistema de combustible, y más acá adelante está el tanque diario, que es el de combustible,
sistemas de combustible a gas, si es que las hubiera, sistemas de alarma antiincendio, sistemas de lubricación, sistemas de arranque, baterías, arranque de aire comprimido, etcétera, sistemas de gases de escape, ventilación o atenuación de ruido, sistema eléctrico, que sería el sistema de control, el grupo electrógeno, maniobra de transferencia, está el sistema eléctrico general, ¿cierto? Entonces, en un check se puede hacer eso, se puede automatizar inclusive. Y aquí hay otro. Y otro sistema de verificación, y este es el nuestro, ¿sí? La puesta en marcha, por ejemplo, ¿no? Una verificación de los datos generales, lugar de montaje, esto está traducido de la anterior planilla, un poquito más comprensible, motor de combustión, sistema de arranque, sistema eléctrico, sistema de transferencia, carga del sistema, tipo de carga a conectar. Este, por ejemplo, está asociado a algo mucho más práctico, ¿no? Bien, entonces, bueno, este es un esquema que les va a ayudar. Para eso hemos puesto el video anterior para resumir toda esta vuelta de los